Mis hermanos, muy buenos días para todos, Dios los bendiga, bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos como siempre, dándole gloria a nuestro Dios por permitirnos compartir su palabra, por estar cada mañana en ese tiempo del devocional donde podemos reunirnos, mis hermanos, podemos recibir su palabra, donde podemos entender tantas cosas que definitivamente solo Dios lo hace. Así que yo quiero invitarlos, mis hermanos, para que oremos, démosle gracias a Él por este momento especial, por esta oportunidad y porque sabemos que Él está al medio de nuestras vidas. En este día nos va a guiar, nos va a dirigir y seguramente también lo va a hacer sobre nuestras familias. Así que les invito para que oremos, por favor. Padre bendito, Padre bueno, te damos gracias en esta mañana preciosa por darnos la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos una vez más. Señor, gracias porque estás allí para rodearnos de tu amor, de tu favor, de tu misericordia, para brindarnos esa seguridad, Señor, que nadie más en este mundo nos la puede dar, y sobre todo también las fuerzas, Dios, para continuar, para seguir adelante cuando se nos acaban, Señor, cuando se nos agotan nuestras fuerzas naturales. Allí estás tú para fortalecernos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que están, Padre, deseando cada mañana recibir tu palabra, cada mañana deseando hacer este devocional, pero también el devocional que ellos hacen de manera personal, para que les siga fortaleciendo y llenando de tu santa unción, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Está en San Juan capítulo 15, el versículo 4 en adelante dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieseis en mí, si permanecéis en mí, y mis palabras, el versículo 7, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Creo que esa palabra, mis hermanos, Dios nos va a hablar hoy, como siempre lo hace. Le hemos titulado de parte del Señor: el mundo está lleno de personas que piden, pero no permanecen. Vuelvo y se lo leo, el título del devocional: el mundo está lleno de personas que piden, pero no permanecen. Y esto es algo que lo vemos a diario, mis hermanos, personas que piden, personas que claman. Dice que debemos clamar y pedir, pero también debemos permanecer. Y la palabra de Dios hoy nos está hablando, nos está diciendo que es necesario permanecer para poder dar fruto, para poder sostenernos, para poder tener vida. Y pone el ejemplo del pámpano y la vid, o sea, de la planta que da el fruto. Si miramos en el mundo natural, si usted coge y corta, por ejemplo, una rama, la corta desde un gajo de esa rama, de ese árbol, y lo deja allí, quizás usted pasa el otro día y esa hoja o ese pámpano que usted quitó allí no va a estar seco, pero si pasa una semana, si pasan 2 semanas, se va a secar. Quizás al principio lo vemos normal, pero lo mismo sucede en nuestras vidas, mis hermanos, cuando nos alejamos de Dios, y es muy fácil alejarnos de Dios. Quizás decimos: no, yo no me he alejado de Dios porque yo todavía oro, pero ¿cuál es la oración? A veces solo pedir, a veces solo cuando tenemos una necesidad. Y sé, mis hermanos, y algo se lo he compartido y quiero reiterarle lo siguiente: este es un tiempo donde muchas personas se van a descuidar espiritualmente porque van a pensar que ya todo está normal, que ya se abrieron los negocios, abrieron el comercio, reabrieron muchas actividades que estaban cerradas. Entonces nos vamos a descuidar porque decimos: no, ya todo se arregló, todo se solucionó. Entonces volvemos a lo mismo. Mis hermanos, no vaya a caer en esa trampa del enemigo. Ese es el tiempo que debemos estar más cerca del Señor. Pero yo quiero decirle que si nosotros nos alejamos, nos apartamos espiritualmente de esa fuente de vida, de esa vid que es el Señor, nos vamos a secar y no vamos a dar fruto. Pero ¿dónde está el problema? En que solo pedimos, mis hermanos, que hay personas que solo piden y se acercan a Dios a pedir. No estoy diciendo que sea malo el pedir, la Biblia lo dice, que pedid se os dará, pero yo debo pedir, pero permaneciendo en la fuente de vida, en la fuente que me alienta, que me da la existencia y la vida espiritual, que es Dios a través de Cristo. Y se lo quiero volver a leer en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí, mire esta palabra tan importante, y mis palabras permanecen en vosotros, hay una promesa, ahí ya está el punto de pedir, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una respuesta al estar o al permanecer conectado
a esa vid verdadera que es Cristo, a esa fuente de vida, mis hermanos. ¿Cuál es el problema? Que a veces vemos a Dios como simplemente una religión, lo vemos como una costumbre, lo vemos como una tradición, porque lo he hecho, porque siempre he orado, porque me enseñaron a creer en Dios. Yo no solamente puedo creer en Dios por eso, yo puedo creer en Dios porque tengo una relación con Él, porque estoy conectado con Él, porque permanezco en Él, a pesar de que las cosas no marchen bien, aunque marchen muy bien. O sea, ese es el problema para muchos. Si no marchan bien, muchos se enojan y dicen, Dios no hace nada, Dios no me responde, Dios no contesta mis oraciones, entonces se alejan. O está al otro extremo donde dicen, como estoy bien, las cosas marchan bien, las cosas mejoraron, entonces relajo mi vida espiritual, o sea, no necesito tanto de Dios porque al fin y al cabo todo mejoró. Mis hermanos, esas son trampas del enemigo. Aquí tenemos que entender que hay que permanecer todo el tiempo. Si miramos las plantas, si miramos los árboles, si usted mira las hojas, si usted corta una hoja de ese árbol, quizás, vuelvo y le digo, usted al otro día no la va a ver seca, pero si pasa una semana, pasa 2 semanas, va a estar seca. Y esa es la vida de las personas que se desconectan, que salen de ese propósito de Dios. Entonces, por eso debemos entender, mis hermanos, que no solo es pedir, es permanecer. Y cuando yo permanezco en esa relación con Dios, dice la Biblia, hay una promesa: pedid todo lo que queréis. Allí la Biblia lo está diciendo en el versículo 7, permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, podemos entender que si yo permanezco en Dios, mis peticiones van a ser conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me va a guiar a pedir. No voy a pedir ni con el interés egoísta, ni con el interés mundano, ni carnal, sino que mi petición se va a basar conforme a lo que Dios desea para mi vida, o sea, en lo que es correcto y en lo que es bueno, porque voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces mis oraciones van a ser oraciones dirigidas y oraciones que van encaminadas en hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí debemos tener esto en claro, mis hermanos, no solamente es pedir, es permanecer. Y es un punto que lo hablamos esta semana anterior, cuando hablamos de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque muchas personas se acercan a Dios pero no permanecen, y realmente es un tema delicado. Lo veo a veces un poco complicado con muchas personas que ante la menor situación, la menor dificultad se desaniman, los que de repente todo mejora y también se descuidan porque estoy bien, al fin y al cabo ya no hay necesidad de tanto orar porque todo está bien, mis finanzas mejoraron, tengo el trabajo, en mi casa todo marcha bien, mi matrimonio se arregló, entonces relajo o me relajo espiritualmente, y esto es delicado. Mis hermanos, debemos estar prestos todo el tiempo. Los tiempos no son fáciles, el Señor viene pronto por nosotros, nos debemos preparar, pero no es alejándonos de Dios, no es alejándonos porque algo que dijeron en el devocional no me gustó, porque algo no me pareció, porque me cansé, porque siempre lo mismo. Mis hermanos, yo quiero decirle, cuando uno está conectado con Dios, uno entiende que todos los días debo recibir esa unción de Él, todos los días debo recibir esa fortaleza, así como la planta alimenta las hojas, como sube ese alimento y recorre toda la planta y recorre y alimenta el fruto y las hojas y las ramas. Asimismo debemos estar nosotros alimentados todos los días de parte de Dios, pero hay que permanecer. Una de las claves aquí, mis hermanos, para ver las bendiciones, para dar fruto, es permanecer, porque también lo dice el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto para mí es clara esta palabra. Cuando Dios nos dio la oportunidad de leerla y estudiarla, entendimos muchas cosas y entendimos que solo Dios es el que permite que las cosas sean mejores para nosotros. Solo Él nos permite avanzar, dar fruto al 100%. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si queremos dar fruto, mis hermanos, debemos permanecer. No es fácil, yo quiero decirle, no es fácil. Se lo compartí, volví y se lo reitero, esta semana anterior, donde todo lo que sucede, la opresión, el no tener las respuestas, el desánimo, los conflictos personales y familiares, todo empieza a afectarnos. Pero yo quiero darle un consejo: no se aleje de Dios. Esa no es la salida, ese no es el camino, esa no es la buena decisión, es peor. Solo dígale: Señor, aquí estoy reconociendo mis luchas, yo quiero permanecer en ti, quiero que tus palabras permanezcan en mí, no quiero simplemente ser un oidor olvidadizo de tu palabra, quiero practicarla, quiero vivirla, quiero servirte, quiero amarte, no quiero estar cuestionando todo, quiero hacer tu voluntad, quiero tener fe, quiero renunciar a la incredulidad que me afecta, que me roba la comunión contigo. Pero Señor, reconozco que me he descuidado, que me estoy alimentando
disfrutando de otras cosas, que he permitido que mis ojos vean lo que no debo ver, que mis oídos escuchen lo que no debo escuchar, relacionarme con personas que no debería hacerlo. Mis hermanos, no retroceda, y siento por el Espíritu Santo, es algo que nos ha estado ministrando en las oraciones. Hay mucha gente que ha estado retrocediendo, quizás no está en el pecado todo el tiempo, pero ha empezado a retroceder con muchas cosas, se ha dejado contaminar otra vez, y ese fuego que tenía se ha ido apagando. Yo quiero decirle, levántese en el nombre del Señor Jesucristo. Insisto mucho con el tema del ayuno. El ayuno es fundamental para avanzar espiritualmente, mis hermanos. Si no hay ayuno, esta carne se fortalece y es una lucha muy fuerte. La tentación, los ojos, los deseos del corazón, los pensamientos, es una lucha fuerte. El ayuno es una herramienta poderosa para derribar todo esto. Así que, mis hermanos, vamos a permanecer, no solo pidamos, permanezcamos, y entonces vamos a poder pedir conforme a la voluntad del Señor, y se va a poder cumplir la palabra en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mis hermanos, miren lo importante de lo que es permanecer. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y yo creo que hay respuestas para aquellas personas que dicen, no hay respuestas, le oro a Dios y no hay respuestas. Quizás hoy Dios nos está diciendo, hijo, no hay respuestas porque no estás permaneciendo en mí. Permaneces por tiempos, te alejas y vuelves, y así es muy difícil que puedas dar fruto. Es como si cogiésemos una planta, la trasplantamos y al 8 días decimos, no, ya no quiero que esté en este punto, la pongo en otra parte y voy y la trasplanto allá. A los 15 días vuelvo y la cojo de allí, la trasplanto a otra parte. Mis hermanos, la plantica se le va a secar en medio de ese proceso. Lo mismo sucede con nosotros cuando estamos en esa ambivalencia con Dios, a veces sí, a veces no, a veces avivados, otras veces opacados. El enemigo se aprovecha de eso y seguramente nos empezamos a secar espiritualmente. Así que es el mensaje, mis hermanos, de parte del Señor, para que hoy podamos meditar en esta palabra y le podamos decir en nuestra oración, Señor, yo necesito permanecer, yo necesito que tu palabra permanezca en mí, yo necesito pertenecer, estar conectado contigo todo el tiempo. Y por eso le termino repitiendo el título: el mundo está lleno de personas que piden pero no permanecen. Mis hermanos, hay que permanecer y luego pedir. Es aquí la respuesta, está en el versículo 7 de San Juan 15. Vamos pues a orar y le damos gracias al Señor. Padre bendito, Padre bueno, te damos gracias por la palabra que tenías para nosotros hoy. Señor, perdónanos si no hemos permanecido, Dios. Hoy sabemos que muchas de las situaciones que vivimos difíciles, muchas veces es nuestra culpa porque no permanecemos. Exigimos que nos bendigas, pero no permanecemos como tu palabra lo dice. Padre, hoy tomamos esta palabra en nuestras vidas. Queremos permanecer en ti, conectados a ti, que eres la fuente de vida, que tú eres el que nos alienta, nos fortalece, nos alimentas, Dios. Padre, entendemos que así como la rama que se corta del árbol, se seca, así mismo sucede si nos apartamos de ti, Señor, si descuidamos la relación contigo, si permitimos cosas que ya habíamos cambiado y quizás hemos retomado otra vez. Perdónanos, Dios, cuando dudamos de tu presencia, dudamos de tu poder. Perdónanos, Dios, cuando nos hemos distraído en otras cosas y nos hemos relajado espiritualmente. Dios, perdónanos. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, porque tu palabra dice que apartados de ti nada podemos hacer. No queremos volver a luchar en nuestras fuerzas, porque sé que esto nos va a agotar y nos va a llevar, Señor, a un estancamiento. Así que te pido, Dios, que te glorifiques en nosotros, mi amor. Queremos permanecer en ti y que tus palabras permanezcan en nosotros para que podamos pedir, Señor, todo lo que queramos conforme a tu voluntad, y será hecho. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición el poder compartir esta palabra. De verdad que le damos gloria a Dios por eso. Solo Él lo hace posible, y por eso sabemos que hoy ha cumplido el propósito del Señor a través de este mensaje, y rearguirnos a volver a esa intimidad, a esa búsqueda de Él, como lo hicimos al principio quizás de la pandemia, de la cuarentena. Así que, mis hermanos, vamos a darle gracias todos los días y decirle: Dios, aquí ayúdame, porque a veces me descuido. Mis hermanos, recordar nuestras redes sociales: Facebook Rec de Vida, a través del canal de YouTube Rec de Vida para el Mundo, y también a través de la línea WhatsApp 312-779-6532. Se puede compartir su testimonio, donde puede compartir, mis hermanos, su petición de oración, porque sabemos que Dios escucha la oración que hacemos entre todos. También recordarle, mis hermanos, el compromiso con el Señor, con nosotros mismos, de compartir el devocional, de reenviarlo a ese contacto, a esa persona que quiere, que está allí, que necesita, pero no obligado, mis hermanos. No olvide esto, no es obligación. No podemos convertir el devocional en la obligación de alguien que tiene que escucharlo, no. Es voluntario,
compártale la palabra. Si la persona no está de acuerdo, le dice, no, vamos a respetarlo y cuando él quiera se la vuelvo y se la envío. Pero que no se vuelva una obligación o añadir personas a sus grupos sin que ellos sepan. Debe preguntarle, mire, ¿quiere hacer parte de un devocional? ¿Quiere hacer parte de este grupo? Porque eso se debe respetar siempre. Entonces, esa es la invitación, mis hermanos, desearles un feliz día, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.